ciencia de la gratitud. El secreto de Harvard para activar nuestra felicidad. Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la ciencia de la gratitud. Nos referiremos al secreto de Harvard para activar nuestra paz y nuestra felicidad. El texto base de la meditación de esta tarde se encuentra en la primera carta a la iglesia cristiana en Tesalónica, la actual Grecia. Lo escribe el apóstol San Pablo, probablemente desde Corinto, alrededor del año 50 al 52 después de Cristo, siendo una de sus primeras cartas fundamentales para la literatura cristiana primitiva. Él aborda temas como la esperanza en el regreso de Cristo y la vida cristiana. Él, en esta primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El propósito principal, apreciados amigos, de la meditación de esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, es provocar un cambio de paradigma espiritual y práctico, transformar nuestra perspectiva, pasando de una cultura de queja y de disconformismo a una vida de gratitud intencional, demostrando que agradecer es la voluntad de Dios, es el motor de la verdadera adoración y es el camino científicamente comprobado hacia la paz mental, hacia la salud relacional. Estos días encontré que el 2025, el doctor Robert Waldinger, un psiquiatra y profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, es el investigador principal y director del estudio de desarrollo adulto de Harvard. Un estudio muy interesante, un estudio considerado el más largo y que está relacionado con la felicidad humana. Junto a otros investigadores como el profesor Arthur Brooks, también profesor de Harvard, asociado al estudio, comparten algunas conclusiones sobre la felicidad. El estudio de desarrollo adulto de Harvard es una investigación longitudinal, pionera, iniciada en 1938. En tal sentido, el estudio ya abarcó aproximadamente 87 años. Como entenderán, el estudio permitió acompañar la vida de miles de mujeres, de hombres y de sus descendientes, para descubrir básicamente qué hace a las personas felices y saludables a largo plazo. El estudio ha revelado algunos resultados bastante sorprendentes. Yo quiero esta tarde rescatar principalmente dos de ellos, dos de esos resultados. El primero me gusta mucho porque ellos concluyen que el dinero y la fama no garantizan la felicidad,
sino la calidad de los lazos, de las relaciones cálidas y cercanas, de esas relaciones de familia, con amigos, con la comunidad. Si son buenas, protegen contra el deterioro físico y mental y son el mejor predictor de una vida feliz y longeva. ¿Qué dice? Que el dinero y la fama no garantizan la felicidad, sino la calidad de los lazos, de las relaciones cálidas y cercanas, de esas relaciones de familia, de esas relaciones con amigos, de esas relaciones con la comunidad. Ellos dicen, si son buenas, estas relaciones protegen contra el deterioro físico y mental y son el mejor predictor de una vida feliz y longeva. Quiero rescatar un otro resultado también muy interesante. Ellos concluyen que la felicidad plena puede llegar más tarde a partir de los 60 años, al valorar más el tiempo y las relaciones. En tal sentido, resulta imperioso cuidar los vínculos personales y sociales. Es una forma esencial de autocuidado que protege la salud física y la salud mental, prediciendo una vida más larga y una vida plena. Que la felicidad plena puede llegar más tarde, a partir de los 60 años, al valorar más el tiempo y las relaciones. En tal sentido, resulta imperioso cuidar los vínculos personales y sociales. Es una forma esencial de autocuidado que protege la salud física y la salud mental, prediciendo una vida más larga y plena. Como aplicación, apreciados amigos, el estudio sugiere que dediquemos mucho más tiempo a las relaciones interpersonales, que practiquemos el autocuidado, que podamos tener un propósito en la vida y aceptemos que siempre es un buen momento para cambiar, siempre es un buen momento para mejorar. En resumen, el estudio de Harvard demuestra que intervenir en nuestras conexiones humanas es la inversión más importante para la vida. Es una inversión de la más importante para saber que podamos estar sanos y felices. Los investigadores, apreciados amigos, esperaban que la felicidad se encontrara en la riqueza, en la fama o los logros. Sin embargo, descubrieron una profunda paradoja. Muchas personas que alcanzaron estas cimas experimentaron un profundo disconformismo y una soledad que hacía que muchos incluso se quitaran la vida. Lo tenían todo, pero se sentían vacíos. La revelación del estudio es que la clave número 1 para una vida larga y feliz no fue el éxito, sino la calidad de las relaciones cercanas. Si la conexión y el bienestar son la clave de la felicidad, y si la queja nos aísla de la felicidad, la pregunta central sería, ¿cómo podemos cultivar el lenguaje universal que fortalezca estas relaciones con nuestro entorno para activar nuestra paz? ¿Cómo cultivamos ese lenguaje universal para fortalecer estas relaciones con nuestro entorno? La respuesta es bastante concisa, es bastante puntual. Solo con la gratitud. La ciencia, apreciados amigos, lo ha evidenciado. Pero Dios, en su inmenso amor para con nosotros, digo yo, nos dio a conocer, nos lo dijo, mejor dicho, lo ordenó hace miles de años. El camino comienza con el modelo perfecto,
Para nosotros los cristianos el modelo perfecto siempre será nuestro Señor Jesucristo. Veamos a Cristo mostrándonos la raíz divina de la gratitud. La gratitud como modelo de fe es posible apreciarlo en Jesús. Jesús, apreciados amigos, nos mostró que la gratitud es la llave que activa el poder de Dios. No después, sino antes del milagro. Jesús no reservó la gratitud para el eco del milagro, sino que lo convirtió en su prefacio. Nos enseñó que el agradecimiento no es la respuesta a la obra divina, sino la mano que la provoca. La fe de Jesús nos revela un misterio. El milagro no genera la gratitud. Es la gratitud la que precede al milagro. Cristo nos legó la más alta paradoja del reino, que el poder de Dios no se activa con el ruego del necesitado, sino con la alabanza anticipada de quien ya se sabe bendecido. No agradecemos porque el milagro ha ocurrido, agradecemos para que el milagro ocurra. Esa fue la cátedra de Jesús. Esa fue la enseñanza más grande que Jesús nos dejó. La gratitud como antesala a la gloria. Veamos lo que dice la palabra de Dios respecto a la provisión. Él tomó lo poco que había y dio gracias. Tomó los 7 panes y los peces y dio gracias. Los partió, se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Este versículo, estos pasajes bíblicos describen el momento culminante del milagro de la alimentación de los 4,000. ¿Podemos percibirlo? La gratitud precedió a la abundancia. La gratitud estuvo antes del milagro. Él tomó lo poco que había y dio gracias. Y luego que dio gracias, se suscitó el milagro. Respecto a la fe absoluta de Jesús, dice la palabra de Dios, antes de resucitar a Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La secuencia exacta, según los versículos 41 al 43 del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, es la siguiente. Primero, Jesús pide la remoción de la piedra. Retiran la piedra en la entrada de la cueva. En segundo lugar, cabe la acción de gracias. Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En tercer lugar, Jesús explica el propósito de la oración. Explicó que decía esto en alta voz por la multitud presente, para que creyeran que el Padre lo había enviado. Y después de orar, finalmente dio la orden. Dice el registro bíblico, inmediatamente gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera. La gratitud de Jesús era una declaración de fe inquebrantable. Lázaro resucitó. La gratitud, apreciados amigos, es la voluntad de Dios para nuestra vida. La gratitud como la voluntad de Dios es un mandato universal. En tal sentido, es el núcleo de la obediencia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Que demos gracias en todo. Apreciados amigos, este mandato nos saca del egocentrismo, de lo que nosotros creemos que nos merecemos, y nos centra en la soberanía de Dios, lo que Él ha previsto, lo que Él ha provisto para nosotros, obligándonos a buscarlo, incluso en medio de la dificultad.
La diferencia entre decir en todo y por todo es fundamental para entender el mensaje espiritual de este versículo. El enfoque bíblico dice, dad gracias en todo. No dice por todo. El enfoque bíblico dice, dad gracias en todo. Significa que la gratitud debe estar presente dentro de cualquier circunstancia, ya sea buena o mala. No nos pide que demos gracias por las tragedias o por el dolor en sí mismo, sino que mantengamos una actitud de agradecimiento a Dios mientras atravesamos alguna situación negativa. Se trata de la permanencia. La gratitud, apreciados amigos, no depende de lo que te sucede, sino depende de tu relación con Dios. Es reconocer que incluso en la enfermedad o en los problemas, Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Él está con nosotros y tiene el control de nuestras vidas. Dad gracias por todo. Sería una interpretación distinta. Significaría que el motivo de nuestro agradecimiento sería el suceso mismo. Implicaría dar gracias directamente por el problema, por el accidente o por la pérdida. Se centraría básicamente en la causa. Aunque hay corrientes que sugieren dar gracias por las pruebas, porque éstas producen crecimiento, la Biblia, apreciados amigos, la palabra de Dios, es específica en decir, dad gracias en todo, reconociendo que no todo lo que sucede es bueno en su naturaleza, pero que Dios puede obrar para el bien en medio de ello, en medio de cualquier situación, para enseñarnos que la gratitud es un estado del corazón que trasciende las circunstancias que podamos estar atravesando. Es la decisión de confiar en Dios sin importar si el momento es de alegría o de prueba. Si nos diagnosticaron cáncer terminal, yo les pregunto, ¿corresponde agradecer? Si falleció un ser querido, ¿corresponde agradecer? Si perdimos el trabajo, ¿corresponde agradecer? Si nuestros hijos están sumidos en las drogas, ¿corresponde agradecer? Si tuvimos un accidente y quedamos hemiplégicos, cuadriplégicos, ¿corresponde agradecer? Sí, apreciados amigos, necesitamos agradecer, necesitamos reconocer que Dios sigue siendo bueno, aunque el panorama sea difícil, aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, debemos ser agradecidos con Dios. Si la ciencia, si los investigadores de Harvard dicen que la gratitud es la clave de la felicidad y las Sagradas Escrituras inciden, corroboran exactamente lo mismo, enfatizando que la voluntad de Dios siempre prima respecto a los descubrimientos del ser humano. Apreciados amigos, ¿qué hacemos ahora para activar el hábito sagrado de la gratitud? ¿Cómo lo activamos? Yo estuve intentando mostrarles algunas habilidades, algunos ardides, ¿no es cierto?, que puedan ayudarnos a mostrar nuestra paz, puedan ayudarnos a activar el hábito del agradecimiento y consecuentemente nuestra felicidad. Habilidad o ardid número 1. Activemos nuestra paz mental. Incursionemos en la ciencia espiritual. La gratitud silencia la ansiedad y la rumiación negativa. Yo quiero que podamos considerar Filipenses, el capítulo 4 y los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La doctora Jean Chen, investigadora de Harvard, refiere que la práctica de la gratitud se asocia a un incremento de la salud física y de la longevidad y una reducción en el riesgo de la mortalidad, demostrando de este modo que la fe y la práctica tienen beneficios tangibles. Habilidad o ardid número 1. Activemos nuestra paz mental. Incursionemos en el ámbito espiritual. La gratitud, recordemos, apreciados amigos, silencia la ansiedad y la rumiación negativa. Por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Habilidad o ardid número 2. Activemos la oración aceptable, la verdadera ofrenda. La gratitud, apreciados amigos, es el único sacrificio que realmente honra y agrada a Dios, siendo más valiosa que cualquier ritual vacío. Si nosotros analizamos el Salmo 50, los versículos, espero no nos gane el tiempo considerar este pasaje bíblico. En el Salmo 50, el verso 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué dice? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cuántos en circunstancias difíciles de nuestras vidas hemos hecho algún compromiso con Dios y le hemos dicho, Dios mío, si tú respondes mi oración, yo haré esta u otra situación? Dice el Salmo 50, 14, paga tus votos al Altísimo. El verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Apreciados amigos, la ofrenda que Dios desea es la gratitud práctica que transforma la vida. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor salmos e himnos, cánticos espirituales. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice la palabra de Dios, lo hagamos siempre en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estos versículos deben ser la guía para la vida. La gratitud, apreciados amigos, debe ser la fuente de nuestra vida. Y todo lo que hagamos, todo lo que digamos, hagámoslo siempre en el nombre del Señor y por medio de Él. Acerquémonos a la presencia de Dios siempre con acción de gracias. El fin supremo respecto a esta vida es que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Al recibir el reino inconmovible, la única respuesta lógica será tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Habilidad o ardid número 3. Activemos, apreciados amigos, la felicidad inmensa de ese poder relacional. Que la gratitud profunda permita
que podamos utilizar un lenguaje adecuado en las relaciones con nuestros semejantes y permitamos que esas relaciones puedan ser fuertes. Existe una historia bastante conmovedora. Estuve leyendo al doctor Martin Seligman. Él presenta un estudio que lo titula Visita de gratitud. Martin Seligman es psicólogo, es el padre de la psicología positiva. Este experimento tiene que ver con el agradecimiento de algunas personas que un día sintieron que alguien impactó en sus vidas. Este psicólogo hizo que ellos pudieran escribir una carta escrita a mano. Pero no solamente debían escribir la carta a mano, sino debían visitar al personaje que ellos apreciaban. Y cuando llegaran al domicilio de este personaje, ellos debían leer la carta que habían escrito. Apreciados amigos, fue sorprendente la reacción, no solamente del que recibía la visita, sino también de quien había escrito la carta. Había llegado a la casa de ese alguien a quien ellos admiraban, a quien ellos apreciaban. Apreciados hermanos, el resultado fue fascinante. Los participantes experimentaron el impulso de la felicidad más grande. Y la felicidad se mantuvo, dice el informe, incluso por más de un mes. La gratitud, apreciados amigos, es capaz de hacer que nuestras relaciones con otros puedan crecer. O en su defecto, incluso puedan sanarse. Tenemos algunas relaciones resquebrajadas con nuestros amigos, con nuestro entorno. Este tipo de actividades pueden ayudar a que nosotros podamos superar esas dificultades. Cuando nos tomamos tiempo para reconocer a otros, ya sea por estar presentes, por su servicio, por sus esfuerzos, ellos se sienten reconocidos y valorados. Y cuando la gente se siente así, con toda seguridad, apreciados amigos, se sentirán más cercanos a nosotros. Y esa cercanía permitirá que nosotros podamos vivir siempre momentos de gratitud. Habilidad o ardid 4. Implementemos un ejercicio de gratitud para hoy. Yo quiero invitarte a que en este momento pensemos en 3 milagros invisibles que Dios ha hecho por nosotros esta semana o durante el día. Luego que identifiquemos los 3 milagros, agradezcamos por estos 3 milagros, por estas 3 bendiciones específicas, transformando nuestros corazones y nuestras relaciones como parte de estos 3 milagros. Creo que podemos incluir también situaciones que solemos darlas por sentadas, para luego susurrar al oído de Dios: gracias, papito Dios, por todo lo que hiciste por mí. Gordon Cooper, el astronauta, mientras giraba alrededor de la Tierra hace más de 40 años, ofreció una dulce y sencilla oración de agradecimiento. Él decía: Padre, gracias especialmente por permitirme volar en este viaje. Te agradezco el privilegio de estar en esta asignación. Te agradezco el privilegio de estar en este extraordinario lugar, contemplando todas estas asombrosas y maravillosas cosas que has creado. Estamos agradecidos
por las bendiciones que no podemos medir, por los dones que no podemos evaluar, por los libros, la música, el arte y por las grandes invenciones que hacen posible estas bendiciones, por la risa de los niños, por los medios disponibles para aliviar el sufrimiento humano y aumentar el gozo de la vida, por todo lo bueno y edificante. Apreciados amigos, dejemos de vivir ese algoritmo de la queja. Es tiempo de activar la gratitud. Que el día de hoy nuestra vida entera sea una expresión de gratitud constante, cumpliendo la voluntad de Dios, viviendo en su paz, seamos constantes, cumpliendo su voluntad, glorifiquemos su nombre. Filipenses, el capítulo 4, el Salmo 100, revelan un secreto médico y espiritual. Yo los invito a que lo puedan considerar en algún momento. Filipenses, el capítulo 4, el Salmo 100. Preciados amigos, revelan ese secreto médico espiritual que cambiará necesariamente la preocupación por el agradecimiento. Dios nos premia con una paz que no se puede explicar lógicamente. Cuando nosotros, apreciados amigos, reemplacemos la preocupación por el agradecimiento, necesariamente tendremos paz, tendremos gozo, tendremos alegrías. Apreciados amigos, aprendamos a expresar nuestro agradecimiento. Yo entiendo que no todas las personas sabemos expresar nuestros agradecimientos. Definitivamente. Algunos a lo mejor fuimos educados de una manera, yo no sé si rígida, donde lo habitual no era demostrar sentimientos, en absoluto. Aunque nos cueste decir gracias, es importante que la persona que está a nuestro lado sepa que estamos contentos con su compañía. Muchas veces esto se puede expresar como un gesto, con una sonrisa. Si es un familiar cercano, el contacto, el abrazo, son gestos valiosos para expresar cuánto apreciamos al otro. Si estamos frente a un compañero de trabajo o frente a un empleado, con toda seguridad, apreciados amigos, no se pierde la autoridad por decir gracias. Todo lo contrario, decir gracias es una virtud que nos hace mejores hijos de Dios y mejores ciudadanos. Apreciados amigos, en las Sagradas Escrituras se registra una historia que va desde la marginación hasta la esperanza. Una historia muy conocida por nosotros. Sobre todo porque en esta historia vemos una diferencia abismal entre recibir un favor y reconocer al dador de la vida. Imaginemos juntos que estamos caminando por los senderos polvorientos entre Samaria y Galilea. A lo lejos, 10 figuras desfiguradas se agrupan en las sombras. La ley les prohíbe acercarse a la ciudad. La lepra no solo devora la piel, sino también sus identidades, sus familias, su dignidad. Eran seres humanos muertos en vida. Al ver a Jesús, ellos no gritan pidiendo monedas, sino claman con la poca voz que les queda: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús en esa ocasión, apreciados amigos, no los toca, simplemente les lanza un desafío de fe. Les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Para ir al sacerdote debías estar completamente sano.
ellos no estaban sanos. Sin embargo, ellos dieron el primer paso aún estando enfermos. Y mientras caminaban, dice la palabra de Dios, ocurrió el milagro. Las llagas se cerraron, el dolor desapareció, la piel volvió a ser nueva. 9 de ellos, ebrios de alegría y desesperados probablemente por recuperar su vida anterior, corrieron hacia sus casas. Pero uno, el samaritano, el menos esperado, se detuvo en seco. Al verse sano, su corazón se desbordó de alegría y regresó corriendo, glorificando a Dios a gran voz. Dice la palabra de Dios que se postró a los pies de Jesús. Y Jesús, con honda melancolía, le dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 10 recibieron el milagro físico, pero solo uno regresó por la relación con el Maestro. Jesús miró al hombre que lloraba a sus pies y le otorgó un regalo que los otros 9 nunca recibieron. No fue solo salud física, fue algo eterno. Le dijo expresamente: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mientras los demás, apreciados amigos, fueron limpiados de su enfermedad cutánea, ya no tenían más lepra, este hombre fue salvado integralmente. Su gratitud le abrió las puertas del reino y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Apreciados amigos, hoy detengámonos por un momento. Habitualmente corremos por la vida pidiendo milagros. Un empleo, un puesto de trabajo, salud, una novia, un esposo, un hijo, una solución financiera, bienestar para la familia. Pero cuando llega la respuesta, ¿corremos de vuelta al mundo que nos rodea? ¿O corremos de vuelta a los pies de Jesús para agradecerle? Ser agradecido no es modestia. Ser agradecido debe ser una postura del alma, ya que conecta el agradecimiento con una cualidad espiritual y de carácter. No solo con la humildad superficial, sino con una forma de ver la vida desde el corazón, reconociendo el valor de lo recibido y cultivando la conexión con los demás y con uno mismo. La queja, apreciados amigos, nos encierra en el desierto. En cambio, la gratitud nos abre la puerta a la presencia de Dios. No esperemos a que todo sea perfecto para dar gracias. El samaritano dio gracias cuando aún estaba lejos de su familia, solo porque reconoció la mano de Dios en su vida. Vivamos en gratitud permanente. Que nuestra oración no sea solo una lista de peticiones, sino pueda ser un himno de reconocimientos, un himno de gratitud a Dios. Cuando agradecemos por lo poco, le decimos a Dios que nuestros corazones están listos para lo mucho. No seamos como los 9 que se fueron con el regalo. Seamos como ese que se quedó con el dador del regalo. Esta tarde, apreciados amigos, les gustaría decir juntamente conmigo: amado Padre Celestial, hoy, casi al umbral de un nuevo año, no venimos a pedirte que nos quites las cargas, sino venimos a agradecerte porque nos sostienes mientras las llevamos. Nos detenemos en nuestros caminos, así como aquel samaritano, porque nos hemos dado cuenta de que tu misericordia ha sido nueva sobre nuestras vidas cada mañana. Perdónanos por las veces que hemos corrido tras el milagro, pero nos hemos olvidado de ti.
Gracias por la salud. Gracias por el pan en nuestras mesas, por el aire en nuestros pulmones y sobre todo por la paz que nos das incluso en medio de las tormentas. Señor, no queremos ser parte de los 9 que se olvidaron de ti. Queremos ser ese que regresa, que se postra ante ti y reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de tu mano. Preciados amigos, que nuestra gratitud no dependa de nuestras circunstancias, sino de nuestra fidelidad, de nuestra fidelidad a Dios, de la confianza que le tenemos a Él. Tu palabra, querido Dios, en nuestros corazones, permiten que nos levantemos y que nos podamos ir escuchando tu voz. Tu fe te ha salvado. Camina con nosotros, guíanos permanentemente, hasta cuando tú vengas por segunda vez, y que nuestra vida entera sea un perfume de agradecimiento a tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felices fiestas de fin de año. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Buenas noches.